si nos da tiempo la otra y si no, ya mañana. Buenos días, Presidenta. Romina Gándara de Sin embargo. Regresando, dos preguntas igual con respecto a la elección judicial. Ya nos acaba de mencionar que, bueno, pues no hay una comparación de 13 millones para 120 senadores. Sin embargo, bueno, pues los opositores de la izquierda insisten en esta narrativa de que Morena colonizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿De la que izquierda? con esto, opositores a la izquierda, perdón, opositores a la izquierda, que colonizó la Suprema Corte, que se pierde independencia y al perder Pues, ¿por qué independencia… no participaron? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué hace falta, Presidenta, para que ya no haya inundaciones? Por ejemplo, la de Viaducto Miguel Alemán, es recurrente, la de Zaragoza, el metro que se interrumpió también por las inundaciones. ¿Qué hace falta? ¿Qué obras se necesitan para que esto ya deje de suceder cada temporada de lluvia? Se han hecho muchas obras. El tema que tiene la ciudad y otros lugares del país, pero particularmente la zona metropolitana, es que en muy pocos días cae mucha agua. La lluvia no es, digamos, son casi 6 meses de lluvia o 5 meses de lluvia, pero el problema es que hay episodios donde cae demasiada agua. Se hizo el famoso TEO, que es el primero fue el emisor, el central, el drenaje profundo que se llamaba, y el otro es el túnel emisor oriente, que ha ayudado mucho a la zona oriente, que es un túnel que saca el agua en la época de lluvias, bueno, en general drenaje, pero en la época de lluvias tiene un diámetro muy importante para poder desalojar las aguas. ¿Qué otro problema tiene la ciudad? Que tiene hundimientos, producto de la explotación del acuífero. Es particularmente el oriente de la ciudad. Hay zonas en la ciudad, como por ejemplo la zona del aeropuerto, que se hunde 25 centímetros al año. Pues imagínense, en 4 años pues es 1 metro de hundimiento. Entonces tiene que haber obras permanentes para estar desalojando agua. Hay muchísimas obras de drenaje y pues hay que seguir trabajando para evitar las inundaciones. Pero esa es la razón, no es que no se hayan hecho obras, sino que es una problemática compleja la que se vive en la ciudad por esta razón. Y pues hay varias obras que todavía pueden ayudar muchísimo, particularmente por ejemplo en Zaragoza. Zaragoza es una de las calzadas pues de mayor hundimiento. No sé si han ido por Zaragoza, todo el tiempo está así, como parece como que está mal pavimentada, ¿no? El problema es que hay hundimientos. El próximo año vamos a iniciar el arreglo de la línea A del metro, porque tiene problemas, va muy lento el metro, porque justo pues va por Zaragoza y tiene esas afectaciones. Entonces es parte de la problemática de la ciudad. Y bueno, qué bueno que lo comentas. Y el problema grave de que se tira basura y eso pues tapa todas las conducciones para los drenajes. Entonces eso pues genera muchísimos problemas. Hay que trabajar entre todos, cooperar para que no haya inundaciones. ¿Nos dijeron cuándo se inaugura Chalco? Ya lo tengo. Lunes 9 de junio entra en operaciones el colector. A ver acá. Gracias, Presidenta. Buenos días, Angélica Guerrero del financiero Bloomberg Televisión. El Banco de México reportó una caída de remesas en el mes de abril de 12%. ¿A qué lo atribuye, Presidenta? ¿Y qué se espera para los próximos meses? Estamos trabajando para ver cuál es la razón. Incluso con las organizaciones que trabajan con paisanos en Estados Unidos, para saber pues por qué disminuyeron las remesas en el primer trimestre. Entonces, hasta que no tengamos más información no podemos decir cuál es la razón, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los mexicanos que viven en Estados Unidos que han regresado a México, pues no es un número tan importante como para decir que producto de eso disminuyeron las remesas. Entonces hay que averiguar exactamente qué está pasando. Es probable que algo tenga que ver pues con esta
pues la nueva política de migración que ha implementado el presidente Trump. Pero no nos adelantemos, no especulemos. Y ya que tengamos el informe, se los damos con gusto. Presidenta, ¿tuvo la oportunidad de platicar con el secretario de Economía para evaluar cuáles serían los alcances del aumento de aranceles al acero y aluminio? Sí, él va el viernes otra vez a Estados Unidos a trabajar con varios secretarios de Estado. Se venía ya trabajando en un acuerdo para el acero. Entonces vamos a ver esta semana y a ver la publicación del presidente Trump, si es que sale la publicación, el 4 de junio, que fue cuando anunció. Y a partir de ahí, pues nosotros anunciaremos las medidas que tomaremos y de la visita que tenga el secretario Ebrard a Estados Unidos. Presidenta, regresando al tema del Poder Judicial, desde el ángulo de la oposición, ellos consideran que el 83% de la población inscrita en la lista nominal rechazó esta votación o en su caso por lo menos desairó este proceso. ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? Pues lo que dije ayer, a ver, vuelvan a poner el resultado de la elección del 24. Ayer algunos comentócratas estaban enojadísimos, están muy enojados. Bueno, tienen mucho odio, no pueden, no entienden qué está pasando en el país. Y siguen con esto de que son ministros a modo, y pues los que eligió la gente. Ah, por cierto, a ver, antes del 24 pone el comentario de la observadora internacional, vale la pena, sobre su opinión sobre la elección. Respecto al uso de las notas personales, un significativo número de personas votantes sí portaba sus notas personales de apoyo, lo cual en la mayoría de los casos ha facilitado reducir incluso el tiempo de votación. La misión no ha encontrado en su recorrido el uso de los acordeones, no hemos podido constatar una distribución intencionada, masiva sobre este recurso que se ha planteado en diversos medios o por alguna ciudadanía. En nuestro caso hemos podido observar que había población con sus notas personales y han emitido su voto de manera libre y sobre todo que eso permite agilizar los tiempos de votación. Ahora, fíjense, a ver que me den este argumento. Que dicen que no tiene que ver una cosa con la otra, yo digo que sí. Estamos hablando de número de votantes. Entonces, votaron casi 13 millones de personas, ¿no? Vamos a esperar a que termine el cómputo. 13 millones de personas. La oposición, la mayoría de la oposición, porque como ayer dije, el presidente del PAN llama a no votar abiertamente y los gobernadores del PAN votaron. O sea que así que mucha coordinación interna pues no tienen, ¿verdad? Pero además votaron 13 millones de personas o casi 13 millones de personas. Ese partido tuvo en el 2024 una votación de 9.644.918 personas. O sea, salieron más a votar de los que votaron en el 2024 por el PAN. El PRI que está, bueno, son el PRIAN, ¿no? Pero el PRI que está, es así con un escándalo tremendo, su presidente. Bueno, entiendo su enojo, sí lo entiendo,
Pues imagínense que salieron a votar 13 millones de personas y ellos tuvieron en el 2024 5.736.759 votos. O sea, salieron a votar más del doble de los que votan por el PRI. No, pues sí. Entonces, ¿cómo pueden decir que fue poca gente 13 millones? Es un ejercicio inédito. Es el doble de los que votaron por el juicio a expresidentes, que fueron 6.6 millones de personas. Ahora, 13 millones de personas, mucho mejor a 128 senadores. No tiene comparación. Entonces salió muchísima gente, 13 millones de personas en todo el país. Es buenísimo, un éxito. Presidenta, ¿y qué habría faltado para que se completara un 50 o 60% de participación? Pues va a ir avanzando. Hay votaciones donde vota más gente como para la presidencia de la República y hay votaciones donde votan menos personas. Por ejemplo, en las intermedias, normalmente en la presidencia son 60, 65% de personas de la lista nominal que vota. En las elecciones intermedias votan 45%. En las elecciones ahora para presidentes municipales de Veracruz y Durango votaron menos, como el 35%, sí, más o menos por ahí. A 49 en Veracruz, pues fue muy alto, muy alto. Entonces varía mucho dependiendo de la decisión de las personas. En México el voto es voluntario, no es obligatorio. Hay países donde es obligatorio. Aquí no, aquí es libre, directo y universal, y secreto. Entonces decidieron salir a votar 13 millones para un ejercicio de votación al Poder Judicial. Es buenísimo. Presidenta, ayer el dirigente nacional del PRI mencionó que va a impugnar la elección. ¿Cuál es su opinión? Adelante. Digo, no sé qué argumentos tenga, ¿verdad? Pero tiene derecho a impugnar. Y ya por último, Presidenta, nada más una precisión. ¿Ya tendrá la fecha en la que Marco Rubio visitará al país? No, yo creo que hasta que no tengamos esta reunión con el subsecretario Landó, ahí yo creo que se va a definir el alcance de la reunión con el secretario del Departamento de Estado, los temas y las fechas, y las posibles fechas. Gracias, Presidenta. Buenos días, Presidenta. Arián Esquivel, de Enlace 13 Televisión, de Saltillo, Coahuila. Mi estado fue una de las entidades donde más personas salieron a votar en estas elecciones del Poder Judicial, con un 24% del total del padrón electoral de Coahuila. También en mi estado ciudadanos denunciaron que de los 106 puestos en juego a nivel local, 80 candidatos ya estaban seguros, pues fueron postulados en las listas de los 3 poderes del Estado. Los nombres de estos se repetían en las 3 planillas que compitieron. En redes sociales, ciudadanos compartieron la foto de su voto anulado con frases como Coahuila corrupto, fraude, así no era la reforma. Estas expresiones se concentraron principalmente en boletas correspondientes a las magistraturas de los tribunales del Distrito de Coahuila, del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado y del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. También, como dato, mi estado fue la única entidad que reportó 0 pesos de inversión en promoción de campañas. En ese contexto, Presidenta, ¿cuál es su mensaje a los ciudadanos de Coahuila que salieron a votar y se toparon con esta situación? Vale la pena que ustedes hagan el análisis de cómo fue la votación para los juzgadores locales en todos los estados. Van a encontrar temas interesantes. En algún estado, por ejemplo, había 30 candidatos para 30 puestos. Así lo decidieron. No es ilegal, no es. Pero vale la pena que se hagan una revisión hacia adelante.
Perfecto, presidenta. En otro tema, el diputado federal de la oposición por Coahuila hace un par de semanas propuso en tribuna crear una comisión especial para eliminar… Por cierto, la decisión local de cómo se votaba localmente fue similar a la federal, nada más que ahí el ejecutivo pues es el gobernador o la gobernadora, el legislativo y el judicial pues es el poder judicial local. Repitiendo, el diputado federal de la oposición por Coahuila hace un par de semanas propuso en tribuna crear una comisión especial para eliminar el pago del FOBAPROA. Quisiera preguntarle si nos puede explicar si es posible esta idea y su opinión sobre esta propuesta que realiza este diputado, que en conjunto con su hermano, cuando fueron gobernadores de Coahuila, dejaron al Estado endeudado por más de 38,000 millones de pesos, y el cual en las últimas semanas ha denunciado que el gobierno de México, que su gobierno, pues es un país endeudado. ¿Cree que tiene la calidad moral para hacer este tipo de señalamientos y cuál es su opinión sobre Otro día propuesta? hablamos del FOBAPROA, así que ya, demasiados temas. Perfecto. Y por último, presidenta, ayer inició la Semana Nacional de la Bicicleta, un decreto que inició en 2021 el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En este contexto le cuento que desde hace 3 años de que se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, impulsada por organizaciones civiles, activistas, con el objetivo de reducir las muertes por hechos de tránsito en el país, 11 entidades, en este caso mi estado Coahuila y la Ciudad de México, han arrastrado la armonización de sus leyes y reglamentos, provocando que las muertes viales pues suban. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre este tema y el llamado a los diputados de los congresos locales para que se pueda acelerar esta armonización en estos 11 estados? Sí, a los gobernadores y gobernadoras. Ayer estábamos viendo las cifras de, no sé si las tienes por ahí, Zoe, cifras de atención hospitalaria por traumatismo, y han aumentado, pero más que por la bicicleta, por la motocicleta, por el uso de motocicleta. Entonces, para proteger la vida de las personas que usan motocicleta, pues sí hay que fortalecer la legislación del uso de casco, de la velocidad a la que van, pues la cantidad de personas que se suben a una moto, porque se ha incrementado muchísimo el uso de motocicletas. Y el número de traumatismos por motocicleta, o sea, accidentes, pues ha aumentado. Entonces sí es importante lo que dices, que se armonicen las leyes y que las y los gobernadores en conjunto con los congresos locales pues revisen qué se tiene que hacer para educar, formar y al mismo tiempo pues fortalecer las normas para evitar accidentes. Uno de los aspectos que menciona esta armonización es la posibilidad de crear infraestructura adecuada para proteger al ciclista, al peatón, al motociclista. Bueno, en el ciclista es así y en el peatón está en la ley. El motociclista pues es distinto, pero tienen que usar pues todas las medidas de protección. A ver si por ahí sale bueno, vamos Presidenta, adelante ahorita. Por último, en semanas pasadas han acudido varios padres de familia, maestros, enojados, molestos por varias situaciones que han surgido con el proyecto La Escuela es Nuestra. Se otorga este presupuesto y desgraciadamente los padres no han hecho uso correcto de este presupuesto y terminan pues perdiendo. Deben ser casos muy pequeños. ¿Cuál sería el llamado a los padres de familia para que… La mayoría, a ver, hay algunos casos, son excepciones en donde no ha habido un buen uso en las escuelas, pero el 99% de los casos es un programa extraordinario, igual que el de la Clínica es Nuestra. Se forman comités de vigilancia y se administra adecuadamente los recursos. Entonces, si es el caso, pues si nos pasas en dónde, pero en realidad la gente es muy honesta y hace buen uso del recurso público. Gracias, presidenta. Sí. Ahí está. 20 principales servicios de urgencia en el IMSS. Fíjense, traumatismos, ¿cómo está? Y está aumentando, entonces sí es un tema a atender. A ver, vamos con la
acá. Si nos da tiempo la otra y si no, ya mañana. Buenos días, Presidenta. Romina Gándara de Sin embargo. Regresando, dos preguntas igual con respecto a la elección judicial. Ya nos acaba de mencionar que, bueno, pues no hay una comparación de 13 millones para 120 senadores. Sin embargo, bueno, pues los opositores de la izquierda insisten en esta narrativa de que Morena colonizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿De la que con izquierda? esto, opositores a la izquierda, perdón, opositores a la izquierda, que colonizó la Suprema Corte, que se pierde independencia y al perder Pues, ¿por qué independencia… no participaron? O sea, decidieron… Ellos toman la decisión de no participar en la elección porque dicen que no están de acuerdo en que se elija a los jueces por voto secreto, directo, universal. Y luego dicen que ganaron candidatos o candidatas que a lo mejor tienen fotos con el presidente López Obrador. Pero ellos decidieron no participar. O sea, ¿cómo? ¿No tienen Entonces calidad dicen, moral para reclamar? Pues, ¿cómo van a reclamar si decidieron no participar? Llamaron a no votar. Entonces, ¿por qué no decidieron organizarse y decir, a ver, vamos a proponer? Bueno, tan es así que en el Poder Judicial pusieron sus candidatos y luego se arrepintieron y dijeron, ya no vamos a participar, y el Senado tuvo que terminar el procedimiento de la Corte. Y luego termina la elección y dice, hoy no hay ningún candidato que coincida con nosotros o que haya… Bueno, entonces la decisión de que sea por voto popular fue de la gente. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que participen, no como partidos políticos, como personas promoviendo. Oí ayer a una persona que, por cierto, le reconozco mucho, creo que es Blanca Heredia, se llama Blanca Heredia, que está en uno de los programas de Televisa, creo que es de Foro TV, que decía, hizo más una comentarista que toda la oposición junta, porque está Viri Ríos y otros, Fabricio Mejía, hicieron sus listas, las estuvieron promoviendo, dijeron, a ver, yo hice mi tarea, les propongo que voten por estos, que se vale, pero muchos decidieron no participar, aislar. Entonces ahora dicen, bueno, es que quedaron muchos que tienen fotos con López Obrador. Pues sí, pues fueron los que decidieron participar, los que se inscribieron en las listas, los que pasaron la primera ronda, la segunda ronda, la tercera, y después pues la gente votó por ellos. Ahora, su tarea al llegar a la Corte no es actuar partidariamente, su tarea es impartir justicia, independientemente de cuál sea su orientación política. Su tarea no es actuar políticamente en la Corte como lo hizo la Corte actual. Su tarea es dar acceso a la justicia a todos, independientemente de por quién votan el día de una elección. Presidenta, y también qué responde a estos, dentro de esta misma narrativa. Ayer incluso decían que a partir del 2 de junio arrancaba la verdadera dictadura y tiranía, y también qué responde con respecto también a a lo que están señalando o están acusando de presunto fraude, de que se entregaron acordeones, en lo que usted ya mencionaba que resultaron electos quienes aparecían en estas acordeones. ¿Qué les responde? Y si hay evidencia de algún fraude electoral, bueno, ¿qué le responde además de que tienen que ir al INE? Mía, la opinión de una observadora internacional, por eso la pusimos. Pues claro que mucha gente llevaba su papel que había revisado previamente, porque eran, en el caso de la ciudad, creo que 12 boletas, ¿no? 12, las locales también eran 6, ¿no?
Entonces 6 boletas más otras 6, pues tenías que llevar en general tu tarea previamente hecha, ¿no? Y lo dijimos aquí muchas veces, no es algo que haya sido oculto, pues, de que había que revisar los nombres para que cuando se llegara, pues tuviera uno los numeritos vinculados con el nombre para poder ponerlo, ¿no? Entonces, que es perfectible la manera en que se hizo la boleta, que pues claro que todo es perfectible y ya se tomará en cuenta para la siguiente elección por el INE. Pero ahora pues fue un muy buen ejercicio y yo estoy convencida que este Poder Judicial va a ser mejor que el que tenemos. ¿Qué aspectos considera que son perfectibles y sobre todo porque en el 2027 viene una concurrencia de elecciones ordinarias, de un proceso electoral? Pues ya se verá por parte del INE, ¿no? Yo creo que ellos tienen que hacer su evaluación, su revisión y a partir de ahí pues que se mejore siempre el proceso, ¿no? Siempre es perfectible cualquier proceso. Pero lo que es absurdo es decir que porque ellos dicen, la oposición, los comentócratas, estos que están así, pero en un enojo absoluto, dicen que ya no hay contrapesos, que ya todo… Bueno, primero, ¿por qué en la Cámara de Diputados o de Senadores no hay más diputados de los otros partidos? Pues porque la gente no votó por ellos. No es así como que es 1 más 1, 2, no se necesita demasiado análisis político. No votaron por ellos, por eso hay más diputados de la coalición por la que llegamos a la presidencia. Pero la otra, a mí me hubiera tocado nombrar creo que a 4 ministros. Entonces los hubiera nombrado la presidenta de los 11 que había. Entonces, si consideramos que hay 3 ministras que han votado juntas, que por cierto parece que las 3 fueron, se van a quedar, más 4 que me hubiera tocado elegir a mí, pues ya eran 7 de 11. ¿Para qué hacer tanta elección? ¿Para qué tanto? Así que, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Sí es Juan Gabriel, ¿no? Sí. No, si yo hubiera elegido directo 4, si me lo rechazaba el Senado, los volví a nombrar. Entonces, no tocaba ahora porque el ministro Aguilar se fue y tocaría haber nombrado uno en noviembre, creo que del año pasado. Entonces ya se hubiera tenido los votos suficientes para que no pasara ninguna controversia constitucional. No, esta es una transformación de fondo, profunda, que tiene que ver con la democracia. Entonces, se niegan a participar, llaman a no votar y luego se quejan de que no hay ninguna persona con la que ellos puedan coincidir. Ahora, repito, las y los ministros de la Corte